Me da gusto saludarlos. Un agradecimiento para iniciar muy especial al INSP por permitirnos hacer parte de este espacio y poder conversar brevemente de algunos de los temas que consideramos son de actualidad para toda la profesión contable. El día de hoy vamos a hablar un poco de la tasa mínima de tributación, digamos que la TMT o tasa mínima de tributación, también conocida como impuesto mínimo global. Es un ejercicio que ha sido creado fuera de Colombia, al interior de la OCDE desde hace ya mucho tiempo, pero que se ha incorporado en nuestra jurisdicción desde el año pasado y en ese sentido trae algunos efectos que consideramos es de interés resaltar, repito, para la comunidad contable. Lo primero que hay que decir es que desde hace ya algún tiempo, hace muchos años, que se crearon las acciones BEPS, que por supuesto todos conocemos, y dentro de ellas el manejo de pilares, pilar 1 y pilar 2, para evitar la erosión de bases gravables para efectos de evitar tributación, particularmente impuestos sobre la renta, de parte de las entidades multinacionales. Recordemos que es común que las entidades multinacionales puedan hacer operaciones, generalmente operaciones intercompany, que toman sus bases gravables y las mueven, sus ingresos los mueven hacia diferentes jurisdicciones de bajo nula imposición para hacer una erosión de la base y su correspondiente tributación menor. En ese sentido, hay muchos estudios al respecto, particularmente el profesor Gary Zucman en Berkeley estima en alrededor de 700 billones de dólares al año el valor que se está dejando de gravar a nivel mundial por estos movimientos BEPS y es en virtud de ello que han surgido estos pilares, repito, el denominado pilar 1 y pilar 2, para que sobre todo las empresas multinacionales puedan tributar un valor mínimo en las diferentes jurisdicciones donde tienen operaciones. En ese sentido, el pilar 2 en particular, lo que se conoce como GloBE o GloBE por Global Anti-Base Erosion, trae dos reglas para efectos de evitar estos movimientos y para efectos de lograr que las entidades multinacionales paguen un valor mínimo en donde tienen operaciones, la regla de inclusión de ingresos y la regla de beneficios subimpuestos o UTPR. Esta lógica ha sido incluida en la normatividad colombiana a través de la tasa mínima de tributación. Entonces, lo que se establece es decir, por lo menos que las entidades tengan un valor mínimo de pago para que no sea inferior a aquello. No es un cambio en la tarifa de impuesto de renta, recordemos que hay una tarifa específica para el impuesto de renta y complementarios en Colombia. No se trata de una modificación a la tarifa, se trata de un movimiento, de una actividad por medio de la cual hay un valor mínimo a pagar. El punto está en que ese valor mínimo del 15% ha sido incorporado en nuestra legislación colombiana para que los entes económicos, particularmente las personas jurídicas declarantes de impuesto de renta y complementarios, paguen mínimo el 15%. Y lo que vemos es que en teoría tiene mucho sentido que las entidades paguen por lo menos el 15%, sobre todo si se trata de entidades que no están pagando nada porque mueven de una jurisdicción a otra sus ingresos para efectos de erosionar su base gravable. Pero hay un elemento importante y es que en Colombia esta tasa mínima del 15% tiene dos características. Una de ellas es que no aplica a multinacionales inmensas como las que aplican en Europa, que son aquellas que tienen más de 700 millones de euros de ingresos y demás, sino que aplica a todo el mundo. O sea, cualquier contribuyente, persona jurídica en Colombia debe pagar mínimo el 15%. Ahí ya hay una desnaturalización porque lo que fue creado únicamente para entidades multinacionales en virtud de acciones BEPS, aquí se aplica absolutamente para todo el mundo y eventualmente creemos que eso rompe con la lógica que está detrás de la figura del pilar 2. Y por otra parte, en Colombia, hallar esa tasa mínima no es simplemente subir los ingresos para que dé el 15 mínimo, porque evidentemente eso sería una locura, tendría unos efectos increíbles en ICA y demás, sino que lo que hay es una fórmula un poco compleja que establece la norma para efectos de determinar ese valor mínimo de tributación. Al final del día lo que se busca hallar es la tasa de tributación depurada, la TTD, y el impuesto a adicionar, es decir, el valor que sale de la declaración de renta, cuánto hay que adicionarle para que dé ese 15% mínimo. Ahí hay un tema contable importante y es que las diferencias temporarias no están debidamente contempladas. El efecto del registro contable de la tasa mínima es importante en muchos sentidos, particularmente porque encontrar esta fórmula del impuesto mínimo en Colombia, repito, es una fórmula algo compleja, un tema muy de economía más que de contaduría pública, pero sobre todo creemos que hay un efecto importante en el registro contable en materia de diferencias temporarias
y por consiguiente de impuesto diferido que hace que se cambie todo. Entonces, en ese sentido, el comentario de cierre es hablar de que durante este periodo 2024 es importante que los entes económicos hagan un ejercicio de planeación importante y de análisis de qué es lo que está ocurriendo durante el periodo graduable para que cuando se haga la declaración de renta el año que viene no se lleven unas sorpresas y unos cambios que toque hacer en materia de registros contables para efectos de cumplir con lo dispuesto en esta norma. Ya los efectos tributarios de recaudo y demás serán parte de otra conversación, pero por lo pronto sí es importante resaltar el movimiento y los registros contables, particularmente en lo que tiene que ver con diferencias temporarias e impuesto diferido, para efectos de cumplir con lo dispuesto en esta tasa mínima de tributación que, como repetimos, para algunos puede ser vista como la incorporación en nuestra normatividad local del Pilar 2 de OCDE. Nosotros consideramos algo distinto, creemos que es algo que se copió de allá, pero que evidentemente no maneja la misma lógica y que por consiguiente tendrá unos efectos importantes en los registros contables y en la tributación de los entes económicos en Colombia.